Bendecir al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecir al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Él sana mis dolencias, me libra del mal, perdona mis pecados, junto a Él me hace sentar.
Versículo 12, Hechos 5, versículo 12. Dice, Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Para los que han estado siguiendo la trama de esta película, el pórtico de Salomón ya les tiene que dar una alarma. Versículo 13, ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Ahora, hay por lo menos 3 datos aquí, voy a decirlo uno así súper rápido en cuanto al pórtico de Salomón, y es que aparentemente ese era su lugar preferido. Ahí empezó. Sé que empezó en el Pentecostés, pero cuando empezaron a predicar fue en el pórtico de Salomón, y parece que ese fue su lugar preferido, y iban siempre a ese lugar, a ese sitio dentro del templo. Ahora, hay 2 respuestas en cuanto a por qué el pueblo no se atrevía a juntarse con ellos a pesar de que los elogiaba mucho. 2 posibles respuestas. Primero, por el peligro que significaba ser parte de ese grupo, porque es un grupo es un movimiento religioso que está empezando e iba, digamos así, al otro lado de lo que era el judaísmo. Era algo muy, muy contrario de lo que era el judaísmo. Así que había un peligro que ser parte de este grupo. Y la otra respuesta en cuanto a por qué el pueblo, aunque les elogiaba, no se atrevía a juntarse con ellos, es que la reputación de la iglesia era que si tú quieres ser parte de la iglesia, tienes que ser real, tienes que ser claro, tienes que ser honesto. Lo que vimos la semana pasada, ¿no? Llegar a ese punto de que la iglesia diga, bueno, si quieres ser parte de la iglesia, tienes que ser honesto. Y si no, ¿qué es lo que había pasado antes? Ananías y Zafira murieron. ¿Por qué? Por mentir, por no ser honestos, por la hipocresía, ¿no es cierto? Entonces, ya estaba esa reputación ahí, entonces la gente pues como, o sea, ¿a qué iglesia tú vas donde dice que matan gente si no eres honesto y tú vas contento? A ninguna. Entonces ya tenían esa reputación. Ahora, acompáñame, porque este pasaje es como una telenovela, una historia increíble. Verán, tienen drama, va a tener comedia, va a tener llanto, va a tener intriga. Y es todo una novela esto. Todo una novela. Parece una de esas películas, de las mejores películas del mundo. Este pasaje tiene todo eso. Así que acompáñenme porque vamos a tratar de imaginarnos y estar ahí en ese momento. Entonces, en las películas, esta escena va a empezar como en las películas con temática antigua de ciudad. Y estas películas con temática antigua de la ciudad siempre tienen a un niño vendiendo el comercio o el diario. ¿Sí han visto? Siempre hay un niño vendiendo el comercio o el diario, o un adulto gritando lo que está pasando en el comercio. Yo cada vez que veo eso digo, ¿por qué no me siento? Simplemente escucho lo que dice el que está vendiendo y no compro el comercio. Me ahorro pues unos centavitos. Pero siempre en estas películas con temática antigua en ciudad vas a ver a un niño gritando las noticias de lo que está pasando, o un adulto gritando las noticias. Entonces, trate de imaginarse eso y piensa que yo soy un niño. Ya. Usted imagínese, haga todo el esfuerzo mental para imaginarse que yo soy ese niño vendiendo ese diario. Entonces empiezo, ¿no? Extra. La élite religiosa estaba muy tranquila al ver terminado el movimiento de Jesús. Este hombre era un criminal y los sacerdotes lo mataron. Semanas después de la muerte se enteraron que 3,000 personas se habían convertido a este movimiento y que este movimiento no había desaparecido. Extra. Días después hay un milagro en el templo en el nombre de aquel nazareno encarcelado, torturado y muerto. Y enseguida arrestaron a los criminales. Pero ya no solo era en Jerusalén este movimiento, sino que en otras ciudades venían personas a ser parte de este movimiento. Extra.
La élite religiosa no sabe qué hacer con este movimiento, pero esperamos a ver qué sucede. Pero es posible que exista una catástrofe en el Sanedrín. Esas son las noticias hasta el día de hoy. Regresando un poquito al texto, mientras estaba pasando todo esto que contaba el niño, aquel niño negrito y todo bonito y rosado, mientras pasaba todo esto, el Sanedrín tenía que lidiar con este nuevo movimiento, pues estaba reunido y estaba tratando de planificar qué hacer. Versículo 14. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a las calles, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. No me voy a detener sobre este acto, pero era real, ¿sí? Que la sombra de Pedro sanaba, era real. No por Pedro, sino por el Espíritu, ¿no? Ahora, déjenme darles un pequeño dato que nos da el escritor Lucas. Y es que Lucas menciona en el versículo 15 sobre las camas y los lechos. Y yo me pregunté, ¿y cuál es la diferencia? Y yo les pregunto a ustedes, ¿y cuál será la diferencia entre cama y lecho? Cuénteme, ¿qué cree usted que es la diferencia? Muy bien, así me gusta, participativos. Voy a repetir lo que ustedes dijeron a, a voz alta, ¿no? Las camas eran una especie de camilla costosa, lujosa, que utilizaban las personas adineradas para sus enfermos. Eso eran las camas, una camilla costosa. Mientras que los lechos eran una especie de colchón que utilizaban las personas de bajos recursos económicos. Entonces, cuando la palabra dice que venían con sus camas, venían con unas camillas lujosas. Y cuando dicen que venían en sus lechos o que estaba en su lecho, venían con una especie de colchón o estaban en una especie de colchón ahí donde estaban los pobres. ¿Qué quiere decir este dato? Parece insignificante, pero este dato nos dice que tanto ricos como pobres querían ser sanados por los apóstoles. Si tenían cama, significa que tenían recursos económicos y venían. Pero si tenían lechos, decía que no tenían recursos económicos, pero también venían. Tanto ricos como pobres, y justamente estábamos hablando de eso, venían a ser sanados porque tenían sus necesidades. Eso es lo que nos dice. Versículo 16. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, si usted está siguiendo la serie, va a notar que la oración que se hizo en el pasaje anterior de Señor, permite que se hagan todavía señales y milagros, se está cumpliendo aquí. Se cumplió inmediatamente. La oración del capítulo anterior ya se había confirmado con lo que está pasando en este momento. Ahora, note algo muy importante. Si estoy yendo un poquito rápido es porque esta es la introducción. Después sí me detengo. O porque estoy emocionado. Creo que es por eso. Ahora, note algo importante. No se menciona solo que los que creen en Jesús están recibiendo milagros. No dice eso. Dice que todos estaban recibiendo milagros. Así que también hay quienes no precisamente van a ser parte del grupo de los cristianos porque dicen que aunque los admiraban, no querían ser parte de ellos o temían ser parte de ellos, pero también recibían milagros y señales. Así que no todos los que creían en Jesús están recibiendo milagros. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí me explico? No todos. Habían quien creía y recibía milagros, había quien creía y no necesitaba y recibía milagros, había quien no creía y recibía un milagro. Aquí estaban todos recibían milagros. Versículo 16. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a sus atormentados en espíritus inmundos, y todos eran sanados. Lo que es claro, lo que está diciendo el texto, es que los milagros y las señales tenían el propósito de dar veracidad al mensaje que tenían, que es lo que ya habíamos hablado. El propósito de los milagros, el propósito de las señales es dar veracidad al mensaje. No es un tema así
de ser un milagrero, de ven, tráeme esto y yo te voy a dar un milagro. Justamente en esta semana nos hemos propuesto, bueno, yo me propuse ver documentales y estábamos viendo los ricos de África. Y había un rico que se había hecho rico por el Evangelio. ¿Cuál era su fórmula? Había hecho una especie de jugo milagroso. ¿Qué tenía este jugo? Lo revelaron. Tenía jugo de limón y gasolina. Rico, ¿no? Eso sí te suelta a todos los demonios. Eso tenía ese jugo. Y lo dicen así, tan claramente, ¿no? Dice, estaba el periodista ahí y dice, olía tanto a gasolina. Porque ahí mismo lo hacían. Y con las manos, ¿no? A mí me da un poquito de cosas, ¿eh? Cuando utilizan las manos para repartir. Me da un poquito de cosas. Y allí estaban haciendo. Y ellos decían que en este momento había tanta demanda que en un momento tenían que hacer una fábrica para hacer este jugo milagroso de gasolina y jugo de limón. ¿Alguien tiene un arbolito de jugo de limón? Plante, se estaba perdiendo. Se está perdiendo de un gran negocio. Y si tiene auto, mejor, pues de ahí mismo saca la gasolina y tiene su jugo milagroso. Entonces, todos los milagros, aquí va esto, todos los milagros y señales tienen que ver con dar veracidad al mensaje que tenían los apóstoles. Ese es el sentido de los señales y milagros. Entonces la iglesia estaba pasando por un momento en que no había fracaso. Si alguien venía y decía, bueno, necesito un milagro, pero realmente me da como ñañaras estar contigo. Y yo decía, no hay problema, vas a recibir tu milagro. Todo el mundo tenía un milagro, todo el mundo era sanado. O sea, este es una iglesia, un periodo donde no hay fracasos. Todo es perfecto. No hay fracaso. Todo el mundo tenía lo que necesitaba. Es que muchos se seguían convirtiendo por los milagros. Otros, pues, se iban con eso de, pues, les respetamos, muchísimas gracias, pero no queremos ser parte porque había un peligro ahí y es entendible. Pero todos estaban recibiendo el milagro. Ahora, se ve muy bonito este panorama de la iglesia, donde no había fracasos, donde se podía contribuir con las necesidades de todo el mundo. Pero por otro lado de la historia, o el otro lado de la novela, había la historia del Sanedrín. ¿Qué estaba pasando con el Sanedrín? Lo primero que vemos, y aquí vamos a ver parte por parte, escena por escena, y lo primero que tenemos que ver es lo que no podía ser oculto. Este es nuestro primer punto, versículo 17. ¿Estamos bien o estoy un poquito emocionado? Sí, muy bien. Lo que no podían ocultar, versículo 17. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, ya habíamos hablado de eso, reaccionaron llenos de celos. Ahora, noten las motivaciones de estos hombres. ¿Cuáles eran sus motivaciones? Los celos, eran gente celosa. Entonces estaban ignorando el hecho de que había milagros y señales reales. Ellos habían dicho, sí, son reales, pero lo estaban ignorando. Estaban más preocupados por no perder su situación económica y social. Recuerden que una de las cosas que ellos tenían era que compartían ideales con el Imperio Romano, lo que al Imperio Romano les ayudaba a ganar dinero, pues a ellos también les ayudaba. Estaban ahí. Entonces ellos estaban muy preocupados de no perder su situación económica. Y ahora, no solo los pobres, recuerdan que, ¿cuál es la traducción correcta? Ignorantes e iletrados, como ellos los llamaban. No solo los pobres, los ignorantes, los iletrados, estaban siendo parte de este movimiento, sino ahora los ricos. Los ricos, pues los que daban pues el diezmo y la ofrenda. Ellos estaban siendo parte de este movimiento. Entonces, ya era un poco preocupante. Miren, la envidia era una de las motivaciones que movía a la élite religiosa.
Solo como dato, esto lo vamos a seguir viendo. Hechos lo va a seguir mencionando. La Biblia lo va a seguir mencionando porque en Mateo 27:18 Jesús fue entregado por envidia. Dice que el que le estaba juzgando, dice, él sabía que lo habían entregado por envidia. Eso tenemos en Mateo 27:18, si es que lo quiere buscar. Y más adelante en el capítulo 7 de Hechos, se menciona también sobre la envidia de los sacerdotes. ¿Qué nos dice todo esto? Hermanos, esto es una cruda realidad. Jesús fue muerto por envidia y celos. Por eso murió Jesús, por envidia y celos. ¿Hay alguna celosa por aquí? ¿Celoso? Estamos bien entonces. Nadie va a morir aquí. Aquí nadie muere. Jesús fue muerto por envidia y celos. Alguien dijo de manera irónica, qué bueno que los celos y la envidia no están en la iglesia. Qué bueno, hermanos. En serio, qué bueno que la envidia y los celos no están en la iglesia. Qué bueno. Si lo pensamos, lo que le susurró a la serpiente a Eva fue envidia y celos. Mira lo que tiene Dios y mira lo que tú no tienes. Y ahí estaba susurrándole. Así que desde el principio está la envidia y los celos. Regresando un poquito a esta novela, más buena que Pasión de Gavilanes. Sí saben que se estrenó la segunda parte, ¿no? ¿Cómo sé? Porque está en todas partes. Regresando a esta novela, vemos lo que ocasiona los celos y la envidia en los miembros del Sanedrín. Versículo 18. Y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Otra vez en la cárcel. Miren, esta acción del Sanedrín está muy bien pensada. Porque al ponerlos en la cárcel, ellos estaban dando un mensaje. Y ese mensaje es, si quieres ser parte de este movimiento, te vamos a encarcelar. Así que la encarcelación de los apóstoles fue algo público. Ellos simplemente lo agarraron y lo metieron en la cárcel como algo público. ¿Para qué? Para que los que están alrededor o se quieran convertir, digan pues, como que no es muy bonito que el pastor de una iglesia sea encarcelado una y otra vez, ¿no? Entonces, como que algo está mal. Algunos van a decir, aleluya, persecución divina. Algunos van a decir, no, pues como que no está bien. Y eso es la intención del Sanedrín. Pero por otro lado estaban dando una mala reputación a los apóstoles. Pues ¿quién quiere tener a un pastor de ex convicto? Como que te da cosas, ¿no? Otra vez algunos van a decir, aleluya, Dios perdona. Pero otros van a decir, uy, por algo debe haber sido. Así que estaban generando toda una mala reputación con los apóstoles. ¿Quién quiere seguir a alguien que está constantemente entrar en la cárcel? Nadie. Bueno, por lo menos no es algo natural de seguir a alguien de esa manera. Lo que sucedió, lo siguiente que sucedió, muestra un aspecto muy interesante de Dios. Y ese aspecto yo lo he llamado su sentido del humor, su santo sentido del humor. Yo le dije que en esta novela va a haber intrigas, celos, envidias, un poquito de comedia también. Aquí está la comedia. Sígame, trate de seguir en la historia. Versículo 19. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas del cuartel, de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de la vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio a todos los ancianos del pueblo de Israel y al mismo tiempo mandaron a traer a la cárcel a los apóstoles. No sé si están notando la parte cómica de aquí. Versículo 22. Pero como al hallar los alguaciles no lo encontraron, regresando le dijeron, cuando llegamos a la cárcel, tenía todos sus candados puestos y los guardias estaban afuera frente a las puertas, pero al abrir la cárcel vimos que allí dentro no había nadie.
Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograron entender en qué pararía todo esto. Pero llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces, les cuento la parte cómica de todo esto. No solo es el hecho de la acción milagrosa que estaba sucediendo, que iba en contra de todo lo que los saduceos creían. Recuerden que ellos no creían en los ángeles, en los milagros y en estos seres que no se veían, ¿no? Entonces, este acto va justamente en contra de ellos. Si no es cómo es la acción. Eso es lo interesante, cómo es la acción. Versículo 19. Pero en la noche el ángel del Señor llegó, abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Me van a disculpar, hermanos, pero yo he titulado esta partecita como Dios tiene un soberano sentido del humor. Es como, se están reuniendo acá por culpa de las personas que están en la cárcel. Y el ángel dice: les voy a sacar. Les voy a sacar, y no solo les voy a sacar, sino que les voy a volver a mandar al templo a que sigan enseñando. Mientras que los saduceos, sacerdotes y demás personas estaban ahí discutiendo de qué vamos a hacer con esas personas. No sé ustedes, pero Dios tiene un soberano sentido del humor. Piénselo, o sea, Dios podía sacarlos a los apóstoles con un terremoto, que después lo hace, ¿no? Que abre las puertas con un terremoto, que también tiene un sentido del humor. O simplemente como abrió la tumba de Jesús, ¿no? Con una luz y... No, es un ángel así como escabulléndose, abriendo las puertas y diciendo: ¿saben qué? Salgan y vayan a predicar al templo. Dios tiene un soberano sentido del humor. Versículo 21. Y luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel, y al mismo tiempo mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Entonces, al no ver que estaban en la cárcel, ellos tuvieron que decir: oh, esto tuvo que ser una broma, ¿no? O sea, alguien nos está tomando el pelo. Les metimos en la cárcel, les pusimos grandes candados, estamos dialogando sobre ellos, vamos a buscarlos y no hay. Tiene que ser una broma esto. Hermanos, Dios tiene un soberano sentido del humor. Y a veces estas bromas son bromas pesadas, ¿no? Es como: Señor, como que me falta paz, ¿no? Y te manda un montón de dificultades. Como que Dios tiene un soberano sentido del humor. Versículo 22. Pero como al llegar los alguaciles no encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, yo me imaginaba esto como que fueran niños. Dije: no había lo que me mandaste a comprar, así que me compré una Coca-Cola. Cuando llegamos a la cárcel, ellos tenían todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel vimos que allí dentro no había nadie. El dato de la condición de la cárcel es muy, muy importante. Noten la confusión después. Versículo 24. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué pararía todo esto. Entonces las cosas se complicaban cada vez más, este movimiento iba creciendo. Ellos habían encarcelado a estas personas, se habían reunido, habían todo hecho el papeleo de: vamos a traer a todos los sacerdotes, a todos los sabios para ver qué hacemos con este movimiento, que ya no son solo los iletrados, los pobres, los ignorantes, sino ahora son gente rica que se está volviendo parte de este movimiento. Y están ahí reunidos y después no hay quien a los que están condenados. Las cosas estaban complicando cada vez más porque esto es un milagro. Ellos no creían en un milagro y esto es un milagro. O sea, ¿cómo salieron? Si están los candados ahí puestos, ni siquiera se abrió. O sea, ¿cómo salieron? Usted puede imaginarse cómo salieron. Están ahí la puerta con los candados y los guardias afuera. ¿Cómo salen?
O sea, esto se está complicando más porque había cosas que no podían entender y había confusión entre ellos. Entonces, para que esta situación se volviera ya no una broma soberana, sino una pesada broma soberana, alguien viene, algún chismoso y dice, ni saben, ni saben. ¿Recuerdan a los que se escaparon de la cárcel y ustedes no sabían dónde está? Ni saben dónde está. Está en el templo. Y están volviendo a predicar. Ni saben. Versículo 25. Pero llegó otro y les dijo, escuchen, escuchen, escuchen. Los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Y les dije, eso parece una novela, ¿no? Intriga y comedia. Y esto nos lleva al segundo acto o punto, como quieran verlo, lo que se quería ocultar. ¿Qué no se podía ocultar al principio? Sus envidias y también el milagro. Eso no podían ocultarlo. Pero ahora vamos a ver lo que se quería ocultar. Versículo 26. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los volvió a prender, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre, porque ese era el mensaje que estaban dando. Hermanos, cuando yo leí esto, yo lo leí o en mi mente sonaba cuando tú no tienes ya la forma de hacerte entender y empiezas como a sollozar. Los que pasaron por, por solteros y tu mamá ya no sabía cómo hacerte entender y empieza a sollozar, a llorar. Cuando dice 2 por 3, ¿cuánto es? Pero 2 por 3, ¿cuánto es? Ya te dije. Ya no basteaba el garrote, sino ya era una desesperación. Cuando yo leí esta parte, en mi mente sonaba como una especie de llanto de este sacerdote. Dice versículo 28. ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar ese nombre? Pero en su mente hagan como que está llorando. No voy a ponerme a llorar, hermanos, porque aquí lloro y lloramos todos. Ahora ha llenado Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos ahora de la muerte de ese hombre. Es como, ya te dijimos, ¿cómo más te lo explico? O sea, ¿cómo más? Ahora piénselo. Y aquí quiero que participen un ratito ustedes. ¿Notan que algo falta en el panorama? ¿No cree usted que debieron preguntarle, oigan, ¿y cómo salieron de la cárcel? ¿No creen que esa pregunta falta ahí? Están los candados ahí, están los guardias. Ellos están predicando. Y ellos dicen, no, no, no. O sea, ¿cómo le reciben es? No les dijimos que no prediquen, pero algo falta ahí. Y ella se pregunta eso. Oigan, ¿cómo salieron de la cárcel? Miren, esto nos da una gran verdad. Estos hombres no estaban interesados en el milagroso escape de los apóstoles. No les interesaba el milagroso escape de los apóstoles. Ellos estaban preocupados por la reputación de ser acusados de asesinato. Eso es lo que les preocupaba. No que existiera un milagro, sino su reputación. Eso les molestaba. Lo irónico de todo esto es que sus palabras hablan de la culpa que sentían. O sea, están revelando la culpa que sentían. Porque si están hablando alguien de que, digamos, no sé, nos acusan de asesinato. Y no es mentira, es un chisme, ¿sí? Hermanos, ¿y qué, no? O sea, pero las palabras que ellos están utilizando, o sea, están afirmando de que sí sentían culpa. El Sanedrín quería ocultar su culpa.
Ellos tenían una culpa. Estaban viviendo con una culpa porque sabían que el hombre llamado Jesús había sido muerto injustamente. Ellos vivían con una culpa. Y así es como los apóstoles responden a este sentimiento oculto. Versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo que ustedes mataron y colgaron en el madero. Versículo 31. Pero Dios, con su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados de sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Entonces, las palabras, para resumirle, las palabras de los apóstoles, básicamente se resumen en la resurrección de Jesús, lo que está sucediendo, los milagros, las señales, confirman su culpabilidad. A quienes ustedes mataron fue al Hijo de Dios. Versículo 33, al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Hermanos, cuando la verdad duele, es casi imposible no reaccionar. Cuando te duele, oye, es imposible no reaccionar. Ahora, la trama toma otro giro y esto nos lleva a otra escena. Un llamado a la calma, así se llama este punto. Versículo 34. ¿Están conmigo o están todavía con frío? Están conmigo. Versículo 34. Entonces Gamaliel, ¿alguien le suena a Gamaliel? Ah, sí, Gamaliel. Puede ser otro Gamaliel. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que lo sacaran por un momento a los apóstoles. Hermanos, déjenme tomar un tiempo para ir viendo este punto porque es muy, muy importante. Lo voy a decir muy, muy tranquilo, sin emocionarme, pero es increíble esto. Déjenme hablarles un poquito de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Había dos grandes escuelas entre los sacerdotes. No sé si algún día, en un momento yo les expliqué esto, pero había dos grandes escuelas entre los sacerdotes. Por así decirlo, había una escuela conservadora y otra liberal. Y por eso se peleaban entre ellos diciendo, pues, peleaban sobre el divorcio, sobre qué es la verdad, sobre el matrimonio, y llevaban esas preguntas a Jesús. ¿Sí se acuerdan? Bueno, estaban peleando las dos escuelas entre los sacerdotes. Gamaliel era el nieto del fundador de la escuela liberal. No, conservadora. Gamaliel es el nieto del fundador de la escuela conservadora. Ahora, no solo es su árbol genealógico lo que lo hace a Gamaliel alguien muy, muy importante, sino que este hombre es extremadamente inteligente y sabio. Extremadamente inteligente. Muchos grandes sacerdotes fueron sus discípulos. No solo, bueno, tenemos que hablar sobre cierto hombre, ¿no? Pero muchos grandes sacerdotes fueron sus discípulos. Este hombre es extremadamente inteligente. O sea, impresionante. Este hombre es impresionante. Tenía muchos escritos o tiene muchos escritos y pensamientos que ahora son tomados como tesoros dentro de los sacerdotes. Ahora mismo los escritos, los pensamientos de Gamaliel son tomados como tesoros. Extremadamente inteligente este hombre. Un escrito judío que hasta el día de hoy se pasa de generación en generación, dice esto, lo voy a leer literalmente. Dice, cuando Gamaliel murió, la gloria de la ley cesó y la pureza murió. Es extremadamente inteligente y sabio este hombre. Además de su árbol genealógico, ¿no? Extremadamente inteligente. Ahora, no puedo dejar de mencionar, obviamente, a su famoso alumno de Gamaliel, quien dejaría el judaísmo y escribiría las bases de la iglesia. ¿Por qué creen que Pablo era tan inteligente? Por su maestro.
Obviamente aquí es Saulo, todavía está estudiando. Aquí todavía está estudiando a los pies de Gamaliel. Estudiando a los pies de un hombre extremadamente inteligente y sabio. Dentro de todos los sacerdotes era el más grande de la época. Versículo 35. Y luego dijo Gamaliel, ¿no? Varones israelitas, piensen. Aquí quiero preguntarles algo. En esta parte quiero preguntarles algo. Varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo, miren, o sea, tiene una actitud de maestro, es increíble Gamaliel. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien y logró que se le uniera a un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron. Y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Y después, cuando se hizo el censo, ¿recuerdan cuando se hizo el censo? Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran. A propósito, Judas el Galileo decía, creo que no deberíamos pagar impuestos. Era un revolucionario. Y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los seguían, lo que lo seguían fueron dispersados. Entonces, en la historia judía había muchos de estos hombres que se levantaban y decían, no solo que eran el Mesías, sino también se levantaban revolucionarios y decían, pues no es justo que tengamos esto, pero todos ellos murieron, todos ellos murieron. Y eso es lo que está diciendo Gamaliel. Todos ellos murieron, especialmente estos dos hombres que no pudieron cumplir lo que afirmaban. Todos ellos murieron. Versículo 38. Por eso les digo ahora, olvídense, aquí vamos a tener que utilizar toda nuestra mente, pongamos nuestra mente aquí. Esto es importante, esto es lo central de aquí. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto se hace, que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. En otras palabras, lo que está diciendo Gamaliel es, esperemos y veamos si es obra de Dios. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué les parece este consejo? Comenten, ¿es bueno, es malo, es sabio, inteligente? Es un consejo con temor a Dios, digámoslo así, ¿sí? O sea, es un buen consejo, sí. ¿Todos están de acuerdo o alguien no está de acuerdo? De acuerdo, esa es la actitud. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Miren, este consejo parece ser un buen consejo, pero no olvidemos quiénes son los personajes. El Sanedrín no podría esperar a ver cómo se iban a desarrollar las cosas. Una de las actividades que tenían los sacerdotes es juzgar y defender la verdad, no esperar. Lo pongo de esta manera, hermanos. Es como si todos nosotros, al ver el pecado de una persona, un pecado visible, un pecado claro, nosotros digamos, en una reunión, vamos a esperar para ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Qué les parece ese consejo? O sea, tú estás viendo el pecado y tú dices, vamos a esperar, ¿sí? Vamos a esperar y veamos qué es lo que dice Dios acerca de esto. ¿Saben yo me ponía a pensar, lo ilógico, para no decir una palabra más grosera? ¿Saben lo absurdo que es esto? Decir, vamos a esperar para ver lo que Dios dice. O sea, no nos olvidemos de a quién le está dando este consejo, a sacerdotes que tenían que juzgar y defender la verdad. ¿Saben lo absurdo que es esto? Decir, no sé, yo pensaba, Dios mío, el pecado de los hijos
y ver a los padres diciendo, ¿sabes qué vamos a esperar para ver cómo se desarrolla? ¿Saben lo absurdo que suena eso? O sea, la falta de sabiduría, la falta de inteligencia que es eso. O sea, ¿no les parece una mala idea? O sea, hermanos, y cuando pensaba en esto, casi lloraba porque ¿qué tan perdido puede estar una persona para decir, esperemos, para ver cómo se desarrollan las cosas, cuando tu deber es juzgar y defender la verdad? ¿Qué nos enseña todo esto? Hermanos, tengan mucho cuidado con los consejos influenciados por asuntos personales. Tengan mucho cuidado con eso. Es como si alguien que viniera con el corazón roto viniera a darte un consejo acerca del amor. Y uno esperaría, bueno, es cristiano, ¿no? Ha de dar un consejo acerca de lo hermoso que es el amor y hablar del amor de Dios. Pero viene hablando horriblemente de una persona acerca del amor, porque tú tienes el corazón roto. ¿Saben lo ilógico que es eso? Lo perdido que uno debe estar para dar tales consejos. Aún siendo el más sabio, el más inteligente, habiendo estudiado todo este tiempo la palabra de Dios, aún puedes tú tener asuntos personales no resueltos y después te lanzas a dar un consejo. Pero en serio, ¿qué tan perdido uno tiene que estar para dar un consejo con asuntos personales o influenciado con asuntos personales? Así que tengan mucho cuidado con los consejos influenciados por asuntos personales. Hermanos, al final el consejo de Gamaliel tenía que ver con un asunto político. Ese era el problema. Gamaliel es increíble, extremadamente inteligente, sabio, era un doctor en la ley, lo sabía todo, pero tenía asuntos personales. ¿En qué terminó toda esta historia del consejo de Gamaliel? Bueno, más de 2000 años todavía existe la iglesia. Sería chévere traerle de nuevo a Gamaliel y decir, mira, el consejo que tú diste de esperemos a ver si esto perdura para ver si es de Dios. Mira, aquí está la iglesia reunida. Y así termina, versículo 41. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre, y todos los días no dejaban de enseñar y de denunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo. ¿Cuál es el motivo de gozo de los apóstoles? No es el motivo de estar vivo, de no estar en la cárcel. ¿Su motivo cuál es? Haber sido golpeados por causa de Jesús. Ese es el gozo que ellos tienen. Hermanos, ¿qué tan perdido tú puedes estar que te olvidas de quién es Jesús por asuntos personales? Bueno, los apóstoles no lo olvidaron. Ellos estaban felices. ¿Sabes qué? Me golpearon por Jesús. Me golpearon por Jesús. Y ese era su testimonio. ¿Sabes qué? Me golpearon por Jesús. No estoy feliz porque estoy vivo. No estoy feliz porque salí de la cárcel. No, me golpearon por Jesús. Hay dos cosas que quisiera rescatar de esta sección. Lo primero es, hermanos, tengan mucho cuidado con las motivaciones de sus acciones. Incluso las aparentes decisiones y consejos sabios pueden conllevar motivaciones personales. Tengan mucho cuidado con eso. Y no solo de escuchar, sino también de decir. Porque si tú no has resuelto un problema, puedes terminar dando un consejo. Un consejo muy malo. Un consejo dañino.
Así que tengan mucho, mucho cuidado con las motivaciones tras tus acciones. Tengan en mente que el lugar en que se encuentra, papás, tengan en mente el lugar que se encuentra. Su deber no es esperar, es juzgar y defender la verdad. Y así podemos hablar de los líderes y pastores. Nuestro deber no es esperar. Tenga en mente el lugar en que se encuentra y el trabajo que le fue asignado. ¿Cuál es su trabajo? ¿Esperar? ¿Ese es su trabajo? ¿O defender la verdad? Segundo, las adversidades y la permanencia son sellos de aprobación. Gamaliel tenía razón. Dios, lo que es de Dios, sí va a permanecer. Pero los apóstoles también tenían razón. No hay mayor gozo que saber que somos dignos de sufrir por causa de Jesús. Y ahí te pueden decir lo que sea. Cuando tú defiendes la verdad, no hay mayor gozo que eso. Y esto nos dice, hermanos, que hay que vivir por una meta que permanezca. Eso es buena vida, vivir por una meta que permanezca. Aun cuando nosotros ya no estemos, aun cuando nosotros ya muramos, la meta tiene que permanecer. Y esa es una buena vida. Pero también tienes que saber que no va a ser sencillo. Pero antes de que pensemos en otra meta distinta a lo que es, versículo 42, y con eso terminamos. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Esa es la meta que aún permanece y aún lo estamos haciendo. Esa es una buena meta. No dejar de enseñar, no dejar de anunciar en el templo, no dejar de enseñar en las casas las buenas noticias acerca de Cristo. Eso permanece. El resto, hermanos,